Bien, a continuación vamos a desarrollar el parcial 1, mercado bursátil sobre títulos de renta fija, presentada al docente Héctor Bejarano. En primera instancia vemos una descripción de la historia de la bolsa de valores, donde vemos que la bolsa de valores tiene un origen en la mediados del siglo XVII. Sin embargo, en Amberes, desde el año 1531 se realizan los primeros intercambios de acciones. Asimismo, oficialmente, en el año 1602 en Ámsterdam se da la primera bolsa de valores. Bien, continuando con esto, vemos que la primera empresa cotizada fue una compañía holandesa que se llamaba las Indias Orientales. Sin embargo, pues al transcurrir del tiempo hubo ciertas complicaciones y se dio lo que se conocería como la primera burbuja económica en la crisis de los tulipanes. A raíz que transcurrió el tiempo de esto, se desarrolló una terminología técnica para las operaciones entre valores, donde bull significa las que están por subir en el mercado y bear las que van a bajar en el mercado. A mediados de 1724 se implementó la primera ley de las bolsas. Durante la mayoría del siglo XIX, Londres fue el centro financiero del mundo. Sin embargo, tras la Guerra de Secesión se impulsó el crecimiento de la bolsa de Nueva York y luego de esto Wall Street se posicionó en el gran mercado de la referencia mundial. Después de la Gran Depresión hubo consecuencias de los movimientos en la bolsa para las personas e entidades e empresas que estaban involucradas, y en el siglo XX se ven unas ideas neoliberales donde se defiende la reducción del papel del Estado en la economía. Continuando vemos qué actividad desarrolla un comisionista de bolsa. Bueno, su principal actividad es el desarrollo de un contrato de comisión para la compra y venta de valores y por lo tanto se dedica a realizar negocios que cuentan de un tercero a nombre propio recibiendo un pago por su servicio, como su nombre lo indica, comisión. ¿Qué títulos se pueden negociar en la bolsa de valores? Bien, entonces en este se distinguen los instrumentos de renta fija o de deuda, los instrumentos de renta variable o de capitalización y los derivados financieros. En los instrumentos de renta fija tenemos los de renta fija pública y los de renta fija privada, mientras que en los derivados financieros tenemos los estandarizados y los no estandarizados. Bien, ¿qué tipo de operaciones se puede realizar en la bolsa? Se clasifican básicamente en dos, las operaciones de plazo y las operaciones de contado. En las operaciones de plazo vemos que las obligaciones de los intervinientes están efectivas al vencimiento estipulado por las partes y el intercambio de los títulos, valores y el dinero se realizan a la fecha posterior a la del contrato. Mientras que las operaciones de contado, las obligaciones contractuales entre el comprador y el vendedor se realizan el mismo día que se realiza el contrato. Se cuenta con un periodo corto de tiempo para entrega de títulos, que es aproximadamente de 2 días. ¿Qué son las aceptaciones bancarias? Y un ejemplo. Bueno, la aceptación bancaria es un instrumento de deuda emitido por una empresa a su propia orden para ser aceptados por una entidad bancaria con base en créditos de que los bancos conceden. Se puede definir como una especie de letra. En, en el ejemplo tenemos que un proveedor de patinetas recibe un pedido de 50 unidades por una empresa por un valor de 60 millones y pide un plazo de 120 días. Entonces el proveedor acepta el pedido, pero solicita que una entidad financiera garantice el pago que se le va a realizar en el futuro. Por lo tanto, pues el solicitante realiza una solicitud al banco de una aceptación bancaria por el valor de los 60 millones con un vencimiento de los 120 días y se lo entrega al proveedor que puede hacer uso de este en caso de no cumplir con el pacto. ¿Qué es un CDT? Bueno, entonces es un título de valor que entrega el banco a un cliente a cambio de una entrega de un dinero con el fin de constituirlo. Tiene una fecha límite de tiempo establecido que es de mínimo 30 días. Solo se puede redimir en los plazos que se pactaron al momento de la constitución y los intereses van ligados a este tiempo. En cuanto al ejemplo, vemos que Daniel constituye un depósito de término fijo a 12 meses por un valor de 20 millones con un rendimiento del 0.9%. En caso de necesitar el dinero antes de los 12 meses, puede vender o endosar el CDT a Thalía, en este caso, quien se lo comprará por 9 millones y cuando este se cumpla, se cobrará el CDT junto con sus rendimientos. Siguiendo con la exposición tenemos que son los TES. Entonces, los títulos de deuda pública son emitidos por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda y su administración está a cargo del Banco de la República. Funcionan como un bono, pero se consideran deuda pública ya que son expedidos por el gobierno y su propósito es cubrir un financiamiento de las actividades de este. En la fecha de vencimiento se paga el tenedor el dinero invertido más los intereses, asimismo los TES pueden ser vendidos antes de la fecha de vencimiento.
En Colombia los más utilizados son los clase A, que son destinados a cubrir el pasivo existente, y los clase B destinados a la financiación de la nación. En este caso vemos que el Estado desea financiar la apertura de un nuevo parque recreacional, aunque no cuenta con los recursos suficientes para cumplir la necesidad, por lo tanto decide emitir 25 letras de tesoro que poseen un valor unitario de 10 millones de pesos. Los individuos interesados en la inversión realizan la compra y al cabo de 6 meses el Estado les paga lo invertido y el 5% de intereses equivalente a 500.000 pesos. En conclusión, en este periodo el tiempo de Estado decidirá a subir 10.500.000 a su deuda pública. En el siguiente punto vemos qué son los bonos. Entonces, en principio es una fuente alterna de financiamiento para las organizaciones. Este se emite en la obligación y tienen que regresarlos en la cantidad de la inversión al portador de título. Se cancela al transcurrir el tiempo pactado y con la adición de los intereses correspondientes se usa como un mecanismo alternativo a crédito bancario en la emisión de acciones participativas y para el ejemplo tenemos que la ciudad de Bogotá emitió en 2011 bonos por un monto total de 222.465.000 pesos. Tiene un valor nominal de 5 y su interés nominal de 5.5% y un plazo de vencimiento de 30 años. Bien, acá tenemos pues ya el tema de la bibliografía, el espacio para el link del y gracias.